Muy buenas a todos. Hoy tenemos a Virtudes Sánchez, una periodista deportiva española, especialista en el fútbol brasileño, dado que vive allí y es corresponsal allí y conoce muy bien a Vinicius desde hace varios años, sabe lo que era Vinicius antes de llegar al Real Madrid, vivió todo el proceso con él, lo conoce y hasta el día de hoy, que se ha convertido en una estrella mundial y en objetivo de actos racistas. Vamos a hablar del racismo en el fútbol español, que no se circunscribe solo a Vinicius, aunque es el caso más mediático y más exagerado, podemos decirlo así, porque es en muchos campos, pero Iñaki Williams vivió eso, Kameni, Samuel Eto'o en su momento, Dani Alves, puede ser Vinicius, pero son muchos jugadores de negros que sufren este racismo. Muy buenas Virtudes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu canal. Estoy muy agradecida y muy feliz de poder participar aquí en este programa que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no?, de este tema. La verdad es que tú decías que vivo en Brasil y yo vivo en Brasil huyendo de esta historia de Vinicius, porque yo vivía en Madrid. Yo estaba en Madrid y yo no tendría por qué estar viviendo en Brasil. La verdad es que yo venía de vez en cuando a hacer mis trabajos, a hacer las coberturas de las contrataciones del Real Madrid, pero yo no vivía en Brasil, yo vivía en Madrid. Y me vine a Brasil un poco huyendo de toda esta historia de Vinicius, porque nadie daba un duro por él, todo el mundo se reía de él, todo el mundo esperaba que fracasase, no me preguntes por qué. Yo esto ya lo empecé a notar aquí en Brasil, lo he contado muchas veces. La prensa brasileña nunca apoyó a Vinicius como lo están apoyando ahora. La prensa brasileña también tiene su parte de culpa, que ahora todo el mundo, qué malos son los españoles, qué racistas son los españoles, no hace nada España, pero es que eso se empezó aquí en Brasil. En Brasil no fue el racismo tan claro, pero sí que hubo un desprecio bastante notable por parte de la prensa también a Vinicius, se reían de él, lo llamaban Negueviña porque había un jugador en el Flamengo que se llamaba Negueba, que también era muy bueno, pero fracasó, no llegó a nada. Eso suele pasar también con los futbolistas, que no es que no tengan talento, pero a lo mejor las elecciones en la vida equivocadas hacen que no lleguen a donde podrían haber llegado. Entonces lo comparaban con este Negueviña y le llamaban Negueviña. Y aquí en Brasil todo el mundo, por lo menos los flamenguistas, los torcedores del Flamengo, que es de donde salió Vinicius, lo saben y se acuerdan muy bien de que fue bastante despreciado también aquí en Brasil. Eso no pasa con Endrick y hay razones también para entender esa diferencia. Y es que Endrick juega en São Paulo y Vinicius juega en Río de Janeiro en el Flamengo, que es tan odiado como el Real Madrid. Entonces hay una corriente antiflamenguista que le perjudicó a Vinicius, y como luego le perjudicó la corriente antimadridista, que también está en los medios, porque los medios, cuando yo estaba en Madrid haciendo la cobertura de Vinicius, yo siempre iba a los partidos desde el Castilla, yo seguía a Vinicius desde el Castilla, vi debutar a Fede Valverde, a Fran García, todos esos que empezaron con Vinicius y que jugaron con él en el Castilla, yo los seguía allí en Madrid. Y cuando Vinicius empezó por fin a jugar con Solari, que yo siempre dije internamente que a Vinicius lo que le hacía falta era tiempo y confianza. Vinicius necesita tiempo y confianza, lo dije muchas veces. Y yo dije, yo no voy a hacer nada que pueda perjudicar a Vinicius, porque yo sé que él va a llegar lejos en el Real Madrid. Desde el primer momento lo dije. Y como que también se reían un poco internamente de mí. A lo mejor no, claramente en mi cara nunca nadie se rió y siempre me dejaron publicar todas las cosas que yo quise. O sea que en ese sentido he tenido mucha libertad. Pero como que yo notaba así como ¿por qué lo defiende tanto? ¿Por qué lo defiende tanto? ¿Por qué será? ¿Qué será que hay por ahí detrás que ella lo defiende tanto? Y en verdad no había nada. En verdad había que es que Vinicius tiene talento y yo sabía que iba a llegar lejos porque lo conocí, porque sé cómo es su cabeza, porque sé cómo era su preparación, porque conozco al Real Madrid, que yo soy madridista, y yo sabía que esa conexión iba a funcionar.
Entonces, cuando empezó a jugar con Solari, que por fin empezó a marcar goles y todo el rollo, yo estaba completamente alejada de los medios, porque no me dejaban escribir de Vinicius. Yo no podía escribir de la evolución de Vinicius, yo podía escribir de cosas aleatorias relacionadas con Vinicius, y yo nunca acepté eso. Porque si yo estaba haciendo la evolución deportiva de Vinicius desde el principio, desde que tenía 16 años, ¿por qué cuando llega al Real Madrid yo soy la única que no puede seguir contando esa evolución? Tengo que contar cosas aleatorias. ¿Por qué? Porque soy mujer. ¿Qué es eso? Entonces, yo dije, estaba todo el mundo hablando de Vinicius, todo el mundo escribiendo de Vinicius, encendía la tele y era Vinicius, veía el periódico, era Vinicius, todo Vinicius, todo Vinicius. Y a mí eso me frustró mucho, porque yo, la única que no escribía era yo, y era la que más conocía toda la historia de Vinicius. Entonces yo dije, mira, a tomar por saco, no aguanto más esta situación porque me va a causar una depresión. Eso es una frustración profesional muy grande y personal. Y entonces por eso me vine a Brasil. Yo me vine a Brasil huyendo de esa situación y dije, en Río de Janeiro siempre sale el sol, algo bueno ocurrirá. Y bueno, al final después trabajé en el Flamengo 2 años, también salí de ahí lo sabes tú, ¿no? ¿Te acuerdas de que conté esa historia? Sí. Que salí también porque me dijeron que no podía viajar con el equipo por ser mujer, que todos los demás eran hombres y yo era mujer. Entonces yo entiendo muy bien a Vinicius en esa parte de la discriminación. No he sufrido racismo, evidentemente, porque soy blanca, pero sí he sufrido discriminación. Entonces entiendo a Vinicius, y siempre que considere que necesita que alguien se exprese por él, que muchas veces es lo que pasa en España, que yo creo que no hay... Porque claro, los brasileños o los negros lo van a defender siempre, pero tienen más valor que una persona de España blanca lo defienda, porque es que lo vivo aquí en Brasil, lo he vivido en España, conozco los dos mundos y sé lo que él puede estar pasando y lo que puede sentir. Entonces, siempre que me llaman para hablar de este tema, yo estoy dispuesta a hacerlo y encantada. Bueno, Vinicius vivió 2 partes claramente diferenciadas en el Real Madrid. Las primeras 3 temporadas, la gente se dice aquí que era un meme, ¿no? Porque era de lo que se hablaba de Vinicius era de su falta de puntería delante de la portería. Y en esos 3 años no se habló de racismo, pero Vinicius empezó a meter goles y se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Y a partir de ahí es cuando ya no lo ven como el muñeco del pim pam pum del hazme reír. Vinicius no es el hazme reír, sino que se convierte en un peligro y en uno de los mejores jugadores del mundo. Y ahí empieza el tema del racismo, que llegó a su máxima expresión el año pasado, el 21 de mayo, en Valencia, en Mestalla. Es cuando él paró el partido y no le hicieron mucho caso. ¿Cómo viviste tú todo ese cambio del Vinicius que fallaba casi todas delante de la portería al Vinicius que se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo y que empezó a recibir ataques racistas? Mira, yo eso lo sabía. O sea, parece que es un poco, ¿no?, egocéntrico que yo diga esto, pero es que es verdad, en mis trabajos están ahí, en las portadas de marca, entre ellas aquellas de en unos años el Real Madrid pensará que pagó poco, que son palabras del tío de Vinicius, y que siempre que Vinicius hace un buen partido eso viraliza aquí en Brasil. La última vez ha sido ahora, hace poco, con los 3 goles que marcó al Barça. De nuevo un montón de gente mandándome mensajes, de nuevo esa portada en todos los medios aquí en Brasil. Porque yo sabía que era eso. En Vinicius, la mente, o sea, cuando tú conoces a los jugadores, y creo que es muy importante conocer a los jugadores y convivir con ellos, porque tú puedes, si eres un poco inteligente, ver, ¿sabes? Ver hasta dónde puede llegar, ver cuál es su mentalidad. Porque talento tienen muchos, pero mentalidad no tienen muchos. La mentalidad esa de Cristiano Ronaldo, de esfuerzo, sacrificio, disciplina, ambición, que también tiene Vinicius, yo la capté. Cuando conociendo a Vini y siguiendo a Vini, capté que era así. Y entonces él también tenía una parte de inseguridad.
que le hacía fallar mucho. En Brasil no fallaba lo que falló en España, pero yo sabía, a ver, no se le ha podido olvidar marcar goles, porque a ningún jugador se le olvida marcar goles, pero es que en España le estaban pidiendo hacer cosas que no hacía en Brasil. En Brasil, y yo acabo de hacer la cobertura de la Copiña, y lo sé bien, hay jugadores que están muy verdes, verdes totales, o sea, muy en bruto, jugadores en bruto, que tú sabes que cuando vayan a Europa van a ponerse en manos de gente más preparada, de mejores entrenadores, más técnicos, más... Todo es una organización mucho mejor en Europa, ¿no? Entonces tú llevas a esos jugadores jóvenes a Europa y los transformas en otro jugador y eso necesita un proceso. Eso no es automático y lo estamos viendo con Víctor Roque. Víctor Roque, la gente se pensaba que iba a llegar a Barcelona y ya lo iban a poner en el 11 inicial, iba a hincharse a marcar goles y iba a solucionar todos los problemas del Barça. Y no, está chupando banquillo. Y eso es normal. No es que sea un fracaso, es que es normal, es que se tiene que adaptar a muchas cosas. Se tienen que adaptar al idioma, se tienen que adaptar al país, se tienen que adaptar a la comida, se tienen que adaptar a las formas de ser de la gente que son muy diferentes, a la forma de convivir, a la forma de a los hábitos, lo que está bien, lo que está mal. Son muchas cosas. Son muchas cosas que afectan a los jugadores. Entonces Vinicius pasó por ese proceso y luego además con la dificultad de Lopetegui, que si te acuerdas, Lopetegui decía aquello de que necesitaba cocción, que era para mí así una forma muy brusca de referirse a Vinicius. Entonces Vinicius como que abrió muchas puertas, rompió muchos esquemas, porque claro, él se enfrentó a todo eso y no había un precedente. No había ningún precedente de un jugador tan joven, contratado por tanto dinero, con tanta animadversión de tanta gente, desde su país de origen. Y claro, pues él empezó a destacar y ¿qué iban a decir si todo el mundo se equivocó en sus previsiones sobre Vinicius? Todo el mundo que pensaba que iba a ser nada, menos yo que estoy aquí en Brasil, que me tuve que venir a Brasil precisamente para huir de todo eso y resulta que les cayó la boca a todos. Entonces, como les cayó la boca a todos, ahora, ¿qué hacemos para detenerlo? Para detener esto que se ha creado o que hemos creado o que ha surgido por ahí. Y entonces empezó el tema del racismo, que yo creo que el racismo estructural en España existe y lo estamos viendo día tras día, especialmente cuando la gente se niega a reconocer la existencia del racismo. Cuando tú dices, no, pero son casos puntuales, son 4 idiotas, es como el machismo igual, ¿sabes? Ah, pero no somos machistas, no somos racistas, esos son 4, no le hagas caso. Eso, no, eso es la primera señal de la existencia del racismo, cuando se niega. Cuando tú niegas que una sociedad es racista, es que la sociedad es racista. Cuando tú niegas que tú tienes dentro de ti, por tu educación, por tu cultura, por todo, cosas racistas, entonces es que eres racista. O sea, hay que ser más abiertos de mente, bajo mi punto de vista, y reconocer que nosotros no nos educamos y no nos formamos solos, nos formamos en un sistema y ese sistema es racista. Y ese sistema es machista y vamos a necesitar muchos años o siglos para desconstruir eso. Si no tienes la voluntad de desconstruirlo, entonces pues te vas a quedar igual, siendo racista, siendo machista, siendo muchas cosas. Entonces, ahora lo que pasa es que a mí me preocupa una cosa y es que yo a Vinicius en muchos partidos lo veo desenfocado. Como que no le ha afectado a nivel de fallar ocasiones, a lo mejor, que es lo que quieren los antis y lo que quieren los racistas, que Vinicius fracase deportivamente, no le afecta en ese sentido, pero sí que yo lo veo más nervioso de lo que era. El Vinicius que salió de Brasil con 16 años era un chico tímido, introvertido, no introvertido porque siempre fue muy sonriente, muy agradable, muy simpático, pero yo ahora lo veo nervioso. Lo veo a veces muy nervioso, lo veo a veces exaltado, lo veo con unas características que yo no lo había visto nunca, ¿sabes? Y pienso que eso puede ser consecuencia de todo esto de todos estos años de cosas que le han pasado malas, de ese trato que le han dado los medios españoles, las aficiones españolas. No sé qué es lo que ha pasado, pero yo lo veo nervioso. Bueno, el último episodio fue en el Calderón, en el Civitas Metropolitano, en los octavos de final de la Copa del Rey,
que ya entró un grupo de gente ya cantando la mítica canción de Vinicius, eres un... Sí, sí, sí. Y siguió en el campo. Y él estuvo el partido, como tú dices, desenfocado, y le dedicó los goles del Madrid al fondo, al Frente Atlético, ¿no? Que son los mismos, los del Frente Atlético, que colgaron el muñeco de Vinicius en un puente en Madrid, y estuvo fuera del partido desde mi punto de vista, algo que él reconoció en la rueda de prensa después de la Sí, Supercopa, que dijo que estaba hablando con Ancelotti y con sus compañeros para tratar de mejorar eso. sí. Y 4 días después le volvió a pasar, pero todo tenía un origen en los cánticos racistas que le dedicaron una parte de la afición atlética. Yo sabes lo que pienso, que, a ver, pienso muchas cosas, pero también como estoy aquí, no estoy cerca de Vinicius, estoy lejos, tampoco puedo saber exactamente qué es lo que está pasando. O sea, yo sabría lo que está pasando si estuviese conviviendo con él, si estuviese cerca de él, si estuviese preguntando qué es lo que pasa, pero estoy en otra realidad. La verdad es que hoy estoy preocupada en los nuevos talentos que van a salir de aquí, entre ellos Hendrik. Entonces me he perdido un poco esa fase, pero yo creo que Vinicius cuando salió de Brasil estaba muy bien asesorado, porque aquí él tenía a gente muy buena, asesores muy buenos, mucho más veteranos, gente que se sentaba con él y le decía, porque Vinicius es muy explosivo, siempre ha sido muy explosivo. Y si no fuese tan explosivo, a lo mejor no sería tan bueno. No le podemos quitar la explosividad, porque si le quitamos la explosividad, le quitamos su esencia y le quitamos lo mejor que él tiene. Entonces, Vinicius siempre ha sido muy explosivo. Y cuando hacía alguna cosa que molestaba a las aficiones rivales, y me acuerdo perfectamente del día del Botafogo, cuando él hizo lo del Chororó, que tiene una historia, lo del Chororó tiene una historia, lo conté en Marca, en español, la historia del Chororó. Pero bueno, fue una cosa que importunó mucho a la gente, que molestó mucho y que incitó más el antivinicismo, ¿no? Aquí en Brasil. Y entonces los asesores se sentaban con él y le decían, Vini, vamos a conversar. Y Vinicius se sentaba, conversaba, escuchaba, reconocía sus errores y trataba de no volverlos a cometer. Yo creo que cuando él dejó de trabajar con esa gente, con esos asesores, ahí se perdió un poco esa disciplina, a lo mejor, o esa enseñanza que le daban, ¿sabes? Porque al final es un chico muy joven que no ha terminado de educarse y que el asesor también lo está educando. Tiene para mí tiene una labor educacional también un asesor cuando es un asesor de chicos jóvenes. Pero claro, si tú tienes un asesor que es más joven, que no tiene tanta formación, que no tiene tanta experiencia, que no conoce el país, que no conoce la cultura española, que no sabe que puede ofender o que puede, pues entonces ahí te pierdes. Y para mí es lo que pasó. Para mí es lo que pasó. Creo que Vinicius tendría que haber estado en esa fase de cambio de Brasil a España mejor asesorado, porque han sido años fundamentales. Creo que a lo mejor él no, o la gente que está con él, no ha entendido la idiosincrasia española, que hay que tener mucho cuidado también con eso, y creo que muchas cosas podrían haberse evitado. Yo creo que muchas cosas se podrían haber evitado, porque si Vinicius no hubiese llegado al punto de exaltarse tanto en los campos, como pasó el otro día, pues ese odio hacia él estaría más controlado. Pero es que al final la prensa coge, como él bien dijo, que es verdad, cogen las imágenes que les interesan, sobre esas imágenes construyen un relato que les interesa, que sabemos que es antimadridista, y ponen a todo el mundo contra él. Y eso es infrenable. ¿Cómo lo vas a frenar ahora? La bola de nieve se ha hecho muy grande ya. Sí. En Mestalla, que los valencianistas o una parte de los valencianistas le acusan de provocador, cuando llega, fue en mayo del año pasado, cuando llega el autobús del Real Madrid a Mestalla, antes de que Vinicius se baje del autobús, cientos de aficionados del Valencia le estaban cantando Vinicius eres un mono. Entonces, si él es el provocador y no ha bajado aún del autobús y ya le están llamando mono,
No, porque es como que se ha asumido en España que llamar mono a una persona es como un insulto, es equivalente a un insulto, como si yo te llamo imbécil, ¿sabes? Lo que pasa es que no es lo mismo. Llamar mono es una ofensa racista. Yo hice una entrevista a un abogado español de Madrid que me dijo que no existen leyes antirracistas en España. O sea, por qué se dan todas estas situaciones? Pues porque España tiene una ley racista, porque si tuviese una ley antirracista no existirían estas cosas. La gente tendría miedo a ser sancionado, tendría miedo a ser detenido, tendría miedo de muchas cosas, pero en España no pasa nada. Entonces, como no pasa nada, pues se asume que decir mono es como decir idiota, que no es lo mismo, porque decir mono es una ofensa racista y el racismo debería ser un delito y deberían tomarse medidas contra ese delito. Yo creo que la FIFA es la única institución que parece que se está comprometiendo un poco más firmemente a tomar medidas. No sé si es de cara a la galería o con otros intereses comerciales, seguramente, pero me parece que es la institución que más está haciendo por poner límites a este tipo de situaciones. Y ha llamado la atención varias veces a España, pero es que no es solo el fútbol español, es el fútbol español y es el país, es la sociedad española. Para la sociedad española llamarle mono a un negro es normal. Bueno, una parte de cada afición, pues parece que entra al campo y se olvida de ser persona. Pues no creo que vaya por la calle diciéndole a todos los negros que son unos monos, sino entran en un campo de fútbol y parece que ahí todo vale y se dedican a insultar a los jugadores, ¿Y al árbitro. ¿Tú crees que porque no lo digan en su día a día no son racistas? Porque yo creo, porque por ejemplo, Sí. para un machista, yo no necesito que alguien me diga vete a fregar los platos para saber que alguien es machista. Con sus actitudes me sobra, ¿sabes? Entonces, con los negros me imagino que también pasará. Que los negros, no hace falta que te digan eres un negro de mierda para que un negro, por las actitudes de las otras personas, entienda que la persona es racista. Sí, no, eso está claro, pero quiero decir que entra en un campo de fútbol y hay barra libre. Sí, Dice porque, lo que le pasa por la cabeza. se dice eso en los medios también. Se fomenta esa cosa de no pasa nada. Si es que a mí me ha pasado como mujer, ¿sabes? Cuando me han hecho alguna cosa y yo he dicho, oye, que me está pasando esto, y me dicen, no pasa nada, no le des importancia. ¿Cómo que no le doy importancia? Y Vinicius igual, y con el racismo igual, no pasa nada, no le deis importancia, son cuatro locos, es el fútbol, es así. Tenemos que empezar a desconstruir eso, a impedir que se siga justificando ese tipo de actitudes y ese tipo de cosas porque es el fútbol y como en el fútbol todo vale, perdona, en el fútbol no todo vale y no todo debería valer. Vamos a tener que empezar a cambiar un poco estas estructuras que hemos permitido que existan a lo largo de los años, yo creo. Pero la Liga está tomando muy pocas medidas para frenarlo. Y La prueba de Liga, ello, bueno, exactamente. la Copa la organiza la Federación y pasó lo mismo. No se están tomando medidas por las organizaciones, tanto la Federación como la Liga, suficientes como para que eso se erradique de los estadios del fútbol No, y al español. final, ¿sabes qué creo que va a poder, que puede pasar? Que creo que puede pasar si esto sigue así, si se repite un día como el de Valencia. Tendría que ser una cosa muy grande para que pasase. Pero yo creo que la FIFA podría sancionar a España, al fútbol español. Porque la principal encargada de poner medidas, de tomar medidas, es la Federación Española. Y la Federación Española no toma ninguna medida. La Liga toma medidas de cara a la galería, como todos sabemos. Mientras Tebas se enzalza allí en las redes sociales contra todo el que defienda a Vinicius o defienda al Real Madrid. Entonces, es un juego de intereses que o se toman medidas primero desde la FIFA contra el fútbol español y luego también el gobierno de España. España tiene que empezar a hacer leyes antirracistas. Porque claro, no es todo solo en el fútbol, es que el fútbol es el reflejo de la sociedad. Si tú tienes una sociedad que no es racista, pues nadie va a llegar al fútbol y va a ser racista, porque no eres racista.
Ahora, si tú tienes una sociedad racista, pues esa gente racista va a llegar al fútbol y va a hacer ese tipo de cosas. Y los otros los van a defender o les van a quitar importancia. ¿Y cómo se está viendo desde Brasil este caso? Bueno, desde Brasil, yo sinceramente en todos estos meses que han pasado desde el episodio de Valencia siento vergüenza porque es que cuando digo que soy española, a ver, a mí me tratan bien porque saben que yo siempre defendí a Vinicius y no me tratan mal. Pero cuando voy a algún sitio y digo que soy española y nadie sabe quién soy, pues... pero es que no quiero ir a... Ya me han llegado a decir que no, me gustaría ir a España, pero no voy a ir porque es muy racista. Porque la gente ve lo que está pasando con Vinicius y la gente piensa que lo que pasa con Vinicius es un reflejo del país, que eso que le pasa a Vinicius, que es tan querido aquí en Brasil, porque ahora se ha convertido, pues eso, como en una Dalí de los negros y en Brasil la mayoría de la gente, un porcentaje muy, muy grande de la gente es negra o tiene antecedentes, tiene ancestrales negros, pues la gente se identifica con él y la gente a los que no les gustaba Vinicius al principio por ser flamenguista y por ser todo eso, ahora les gusta por ser defensor de Brasil y de los negros, ¿sabes? Pero yo como española pues siento un poco de vergüenza, porque digo, como yo ya no puedo defender a España. A ver, yo voy a defender lo que sea defendible, pero yo no me voy a tapar los ojos y no voy a decir que en España no somos racistas porque si no lo fuésemos no pasarían estas cosas. O si pasan, se tomarían medidas, pero no se toman. Bueno, hace 8 días pasó lo mismo en Italia. Mañana ¿Y se tomaron medidas? El Milán paró el partido. En Italia se tomaron medidas. Siendo Italia, a lo mejor peor que España. No lo sabemos. ¿La sociedad italiana tú crees que es menos racista que la española? No creo. Yo no creo que la sociedad italiana sea ni más racista, o sea, ni menos racista, ni menos machista que la española. Seguramente sea igual o más. Pero, ¿qué es lo que queda de todo esto? ¿Cuál es la última información que te llega? Si no estás ahí siguiendo todo del día a día, ¿qué es? Que Italia ha tomado medidas y España no. Entonces, ¿qué parece? Que España es racista y Italia no. Bueno, pues creo que hemos repasado bien el tema Vinicius y para finalizar, ¿qué hay que decir? Que no se Vinicius es el caso, el mayor exponente, porque se unen que ha empezado a ser un crack cuando todos pensaban que iba a fracasar estrepitosamente, que juega en el Real Madrid y que no se queda callado ante los actos racistas. ¿Sabes qué pasa? Que eso del no se queda callado es una cosa que está muy intrínseca aquí en Río de Janeiro específicamente. Yo acabo de llegar de Sao Paulo y veo las sociedades son como completamente diferentes. Son sitios diferentes, ciudades diferentes, comportamientos diferentes, todo diferente, ¿no? Hasta las personas, la cara, todo diferente, ¿no? Y en Río, los chicos como Vinicius, los negros de esa edad, tienen como que va dentro de ellos y han sido educados para protestar y contra el racismo y no a admitir ese tipo de situaciones, ¿sabes? Y después de ir al Instituto Vini Junior, que hice un reportaje allí en el Instituto Vini Junior con los niños y todo eso, lo vi más claramente. Los niños son educados en una educación antirracista y una educación para que ellos, cuando pase alguna situación racista, se impongan y se hagan respetar. Y a lo mejor en Sao Paulo es diferente. A lo mejor en Sao Paulo, a lo mejor por la población también a tener muchos más blancos, porque hay muchos descendientes de italianos, de alemanes, de españoles también, pero principalmente de italianos. Igual es un poco diferente, ¿sabes? Ese tipo de educación o ese tipo de lucha. En Río es más. Lo veo que me parece que es más. Y por Vini ser de la periferia de Río de Janeiro, lo lleva dentro, que él tiene que protestar ante una situación racista. Y a lo mejor otros jugadores pues lo toman como más normal, como bueno, si uno más me da igual, voy a ignorar que está pasando esto.
Y al final yo me planteo una cosa y es esa actitud de Vinicius, que yo aprendí de esa actitud de Vinicius, porque dije, mira, si no te quejas, pues parece que no pasan las cosas. Entonces te tienes que quejar, tienes que reclamar y tienes que señalar con el dedo para que no pasen. Pero ¿le ha beneficiado en algo? Porque es que yo creo que no le ha beneficiado tampoco en nada, porque sigue, Sí, sigue. yo creo que ya la gente sabe que le puede sacar de los partidos y lo utilizan ya constantemente para que pase lo que pasó el día del Atlético de Madrid, ¿no? Que parece que Yo creo que Vini, y si cuando vaya a Madrid, si tengo la oportunidad de verlo, me gustaría hablar con él sobre este tema, porque es que yo creo que él en ningún momento yo le he dado la razón a los jugadores del Real Madrid, porque pienso que siempre tendrían que haberlo defendido más activamente. Pero ya después de tanto tiempo, después de tantos casos y después de que ya él ya está más adaptado en España y ya sabe que esta gente que le insulta de forma racista lo hace para provocarlo, para desquiciarlo y para sacarlo del partido, creo que él tendría que ser más estratégico y más a lo mejor más maduro, y él debe estar en ese proceso de enmadurecimiento, ¿no? De decir, sé que esta gente está haciendo eso, sé que eso es racista, pero sé que en el fondo lo que quieren es que yo haga un mal partido y me quieren ver desquiciado. Entonces yo lo que tengo que hacer es no darles satisfacción y no caer en la pilla, como dicen aquí en Brasil, aquí dicen caer en la pilla, cuando alguien te provoca y tú entras en la provocación, ¿no? Pues no caer en la pilla de los racistas, porque si tú caes en eso, te sales del partido y una vez no se sale, pero otra sí se sale. Y al final el que queda mal es él. sí, bueno, es lo que él dijo en la Sí, rueda de prensa, que estaba con Ancelotti y con los compañeros, pues tratando de mejorar eso. yo creo que es que él se da cuenta, él lo sabe, pero él está todavía en esa fase de que no se puede controlar a sí mismo. Pero bueno, yo creo que acabará haciéndolo con el Lo paso de acabará los haciendo, años. sí. Sí, se irá calmando. Y después que no se circunscribe. Evidentemente el caso más mediático es el de Vinicius, pero no se circunscribe a Vinicius, porque a Diacabí, jugador del Valencia, le pasó con anterioridad. Y a Iñaki Williams le pasó. Sí, Entonces, pero es un luego tú problema también ves a mucha gente general. que dice, siempre hay por ahí, y también en YouTube, mucha gente, incluso madridistas, que cuando hay un caso de racismo tan claro, te sacan otro de alguien que se inventó o que hizo una dimensión mayor o que sufrió tal y luego no era racismo. Es como el machismo igual, ¿sabes? Cuando hay 50 mujeres asesinadas al año en España o 70, siempre hay uno que es machista que te dice, pero hay muchas denuncias falsas. Siendo que tú te vas a los datos y no hay prácticamente, el porcentaje es mínimo, irrelevante total. Pues con el racismo es igual. Hay no sé cuántos casos de racismo. Iñaki Williams lo sufrió, el otro. Pero siempre va a haber alguien que te dice, no, pero a ese que acusó a no sé quién de ataques racistas en realidad no eran. Eso es lo que tenemos que ir a acabar con eso. A dejar de estar de acuerdo con esa gente que defiende ese tipo de cosas que son racistas. Sí, señor. Bueno, creo que le hemos dado un buen repaso al tema. Y lo último, Hendrik, que va a llegar en julio cuando cumpla 18 años. Ay, es un crack. Desde que fichó por el Madrid, pasó una época mala, las críticas, tenía 16 años y le estaban pidiendo que hiciese lo que hacía un jugador senior. Vemos que Vitor Roque, que destacaba en la liga brasileña, que llega aquí, que va a cumplir ahora en febrero 19 años, le está costando arrancar. Y vemos que Hendrik en el último tramo de la liga, pues llevó al Palmeiras prácticamente al título de liga, tiró del equipo. Y como lo ves, lleva 2 goles en los 2 partidos que ha jugado Brasil en la preolímpica, sub-23. Lo normal es que siga creciendo. ¿Crees que va a llegar al Real Madrid más preparado ya para el fútbol europeo que Vinicius y Rodrigo en su momento?
Mira, yo, Hendrik, es un caso extraordinario. Extraordinario por lo siguiente. Yo, al principio, como él juega en Sao Paulo, yo estoy en Río de Janeiro, no conozco tanto el Palmeiras como conocía el Flamengo. No lo seguí desde el principio tan de cerca como Vinicius. Pero ha sido el que más me ha sorprendido de todos los fichajes brasileños del Real Madrid. El que más me ha sorprendido. Porque hubo una época que no jugaba, como todos sabéis, que no jugaba y ya era un partido, 2 partidos, 3 partidos y tú dices, bueno, vale, tiene 16 años, aquí la gente, todo el mundo defendiendo que el entrenador tenía razón, que el entrenador sabía lo que hacía, porque al final los títulos avalan al entrenador, que gana ya lleva 2 campeonatos brasileños seguidos, una Libertadores, entonces la gente le daba la razón a él, porque claro, él es el que tiene los títulos, y Hendrik es un niño de 16 años, ¿quién le va a dar la razón a él? Nadie, ¿no? Entonces, y cuando ya llevaba 7 partidos sin jugar, yo dije, yo tengo que... Y la gente, mis seguidores, todo el mundo preguntándome, ¿qué pasa con Hendrik? ¿Qué pasa con Hendrik? Y dije, vale, ya, esto ya no es normal, ¿sabes? Ya llega un punto en el que ya eso no es normal. Y yo empecé pues a buscar información, a hablar con todo el mundo y conseguí una información que es que Hendrik no estaba rindiendo en los entrenamientos. Pero yo sabía, yo no sé, ¿sabes? La intuición periodística, que yo decía, me parece que esa información que me han dado fuentes confiables próximas al cuerpo técnico del Palmeiras es interesada. Creo que están diciendo eso más para salvarse el culo a ellos que porque sea verdad. Y así lo intenté explicar en Marca. La gente aquí se rieron de esa información en la prensa muchísimo, en las televisiones brasileñas, que casi como si yo me lo hubiera inventado, ¿sabes? Yo nunca me invento ninguna noticia y esa no iba a ser menos, y mucho menos contra un jugador del Real Madrid y un niño, que yo tengo mucho cuidado con los chicos, con los jugadores jóvenes. Pero bueno, eso es lo que teníamos. Pero yo sabía que al mismo tiempo, como Hendrik estaba entrenando con su padre en un espacio aparte del Palmeiras, porque con lo del Palmeiras no era suficiente para él, porque él ya está pensando en el Real Madrid. O sea, él tiene una ambición tan grande y él es tan consciente y tan esforzado y tan profesional que lo de dentro no le sirve. Él quiere más. Y yo sabía que él estaba entrenando doblemente. Entonces, ¿cómo puede ser que...? Pero esa era la justificación del cuerpo técnico del Palmeiras. Y en el Palmeiras no lo empezaron a poner hasta que no fue eliminado el equipo en la Libertadores. Si el equipo no es eliminado en la Libertadores, el entrenador sigue sin poner a Hendrik. Cuando yo escribí esa noticia del rendimiento de Hendrik, entró en un partido, en la segunda parte marcó un gol. Al partido siguiente marcó otro gol y salió en las declaraciones y dijo, yo estoy entrenando muy bien, estoy dando todos los entrenamientos. Luego su representante me mandó un mensaje como diciendo, necesitamos más este tipo de cosas porque el niño se ha motivado, ¿sabes? Y yo me quedé muy feliz de que al final sirvió como para motivarse, pero yo ahí vi que es diferente. Yo dije, este chico tiene una capacidad de superación increíble, porque contra todo y contra todos, y en lugar de bajar la cabeza y admitir todo eso que estaba pasando, él lo demostró en el campo que es diferente. Cuando todo estaba en contra de él, ¿sabes? Y a partir de ahí empezó a jugar más, porque claro, como ya habían sido eliminados en la Libertadores, el Botafogo llegó a estar hasta 15 puntos por delante del Palmeiras y el Palmeiras fue reduciendo puntos porque los otros son peores. En fin, una serie de cosas y realmente Hendrik le dio, para mí Hendrik fue la clave del título de Liga del Palmeiras. Si no es por Hendrik, el Palmeiras no gana la Liga. Pero el entrenador ahora se lo está poniendo a él como mérito y la prensa también está poniéndole el mérito al entrenador diciendo, ¿ves cómo el entrenador tenía razón? Que ha sabido gestionar los tiempos de Hendrik. Y yo siempre digo una cosa, el mérito no es del entrenador, el mérito es de la cabeza de Hendrik, que yo no sé de dónde ha salido, porque en 4 meses, 5 meses ha evolucionado muchísimo. Muchísimo, el que más ha evolucionado de todos los brasileños que yo he seguido, porque Vinicius siempre fue más lineal. Rodrigo también, este no. Hendrik estaba aquí y ha ido aquí.
contra todo. Bueno, pues quedan 6 meses para que llegue al Real Madrid y estaremos atentos a lo que nos cuenta Virtudes desde Brasil sobre Sí. su evolución. Espero Muchas que gracias. sea cada vez más próxima mis historias con Hendrik. Seguro. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Muchas Virtudes. gracias a ti, un placer conversar contigo y que espero que tengas mucho éxito en este proyecto de YouTube y que aquí estoy para lo que haga falta cuando haga falta. Pero lo tenemos en cuenta. Un fuerte abrazo. Un Adiós. abrazo. Chao, chao.